Hemos estado ya por algunas semanas estudiando el tema de los tres Elías. Hemos analizado en primer lugar a Elías el profeta, el que llevaba ese nombre. Jesús también acredita ese nombre o lo usa para mencionar a Juan el Bautista como el segundo Elías. Pero la Biblia menciona en el libro de Malaquías que antes de que venga el día grande, ardiente de Jehová, se va a levantar otra vez Elías. Decíamos en la presentación anterior que no estamos hablando acerca de la reencarnación. ¿Se acuerdan? Jesús aplicó estas palabras, dice, Elías está aquí, estuvo aquí, dice, y no le creyeron. Y él se refería a Juan el Bautista. Y no se estaba refiriendo Jesús a alguien, o sea, en este caso a Elías, que había reencarnado en Juan el Bautista. Por el contrario, Jesús estaba diciendo que el mismo espíritu, el mismo carácter que impulsaba a Elías, es el mismo carácter que impulsó a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Es decir, como decimos comúnmente, Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Ahora, ¿hay diferencia entre ser sincero y ser una persona sin tacto? Fíjense, en México es muy común. En México es muy común. Los que son del norte dicen, es que yo soy así. Dice, la verdad la decimos así como viene. No, no tiene que ser así. Hay que sazonar las palabras, hay que saberlas decir. ¿Cierto? Se dice que por ahí, que si hay alguien a quien se le pueda admirar dentro de nuestro círculo adventista por la manera como habla, es al doctor Milton Peverini. No sé si lo han conocido algunos de ustedes. Se dice que a esa persona, al menos los que lo conocen, no se le ha escuchado en algún momento una palabra mal dicha, ni un chiste mal sano. Imagínense ustedes. Es admirable. Y aquellos que hemos escuchado sus programas de radio, creemos que tiene mucha razón cuando comentan eso. Por la manera como habla y al punto. Dice verdades al punto. Y es bien interesante, hermanos, que tú y yo tenemos que ser como Elías. Decíamos en una de las presentaciones que el día de Jehová o el día del Señor se puede referir tiene diferentes interpretaciones. Más bien, diferentes significados. Se aplica, número uno, ¿cuál es el día del Señor? El sábado, ¿sí? Pero también se refiere a la venida de Cristo, ¿sí? También se refiere cuando el Señor ejecutará un día juicio sobre aquellas personas que nunca lo quisieron conocer. Es decir, que el día grande de Jehová, hermanos, es aquel momento cuando Dios viene y destruye por completo esta tierra. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para el día de Jehová? ¿Estás preparado para la gran crisis que va a venir a esta tierra? Antes de que venga esa crisis, tú y yo tenemos que hacer algo, hermanos. Tú y yo tenemos que trabajar tal como lo hizo Elías, tal como lo hizo Juan el Bautista. Es decir, ellos no anduvieron dentro de las ramas, no anduvieron por las ramas. ¿Qué quiero decir con esa expresión? No anduvieron tratando de acariciar a la gente. No anduvieron tratando de entretener a la gente. Estamos viviendo en una época donde a la gente en las iglesias se les entretiene. Donde a la gente se le dice lo bonito que se ven.
donde a la gente se le dice, oh, no te preocupes, hoy es tu día, hoy es el año de buena nueva en tu vida. Es cierto. Siempre debería ser una buena nueva presentarle a la gente el Evangelio y decirle que hay posibilidades en sus vidas. Pero hermanos, es importante también que a lo negro le llamemos ¿cómo? Negro. A lo rojo, rojo, a lo blanco, blanco. Ahora, hay un problema. Miren, les voy a decir el problema que yo tengo. Yo tengo un problema de visión. Yo lo negro lo confundo con el azul. Sí, por ejemplo, estoy viendo las dos blusas negras que tienen Chuy y... No es cierto. No tanto así. Pero el azul oscuro yo lo confundo con negro, ¿sabían ustedes? Yo tengo un grado de dificultad en mi visión. Confundo los colores. Nada más esos dos colores. Bueno, se me hace que no. También el verde y el café. Sí. También no tan solo el verde. No, sí. El verde y el café a veces lo confundo, de veras. Así a lo lejos no los distingo bien. Ahora, ¿ese problema hay en la vida espiritual? Sí, Señor. En la iglesia hay ese problema también. Que muchas veces a un color lo llamamos de otro color. Yo no sé si ustedes han conocido, yo en una ocasión estaba en una junta en una iglesia y de repente vi a uno de los ancianos que se cruza de pierna y le vi un calcetín azul y un verde. ¿Sí? Y dije yo, ¿será la moda? Porque hay una moda así, ¿saben? Los tenis. Sí, puedes usar, los colores los tienen cambiados de un tenis, las rayitas azules las tienen en un tenis y las rojas las tienen en otra. Y así son los tenis, ¿verdad? Pero en este caso los calcetines no creo que vengan así, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, muchas veces nosotros podemos confundir eso en la iglesia, en la vida espiritual, hermanos. Puede que confundamos eso. Pero tú y yo estamos invitados. Y es el desafío que el Señor nos hace. A que a lo que es pecado, le llamemos ¿cómo? Pecado. Simple y sencillamente pecado. Les pongo un ejemplo. El rey Saúl no supo distinguir eso. El rey Saúl no supo distinguir la palabra de Dios. Dios le dijo, Saúl, ve y vas a destruir esa ciudad y no dejes ni perro ni gato, ni piojo vivo. Y Saúl dijo, a la orden. Samuel lo mandó. Saúl fue y cuando iba regresando Saúl, después de la conquista, se escuchaba un ruido. Y dice Samuel, ¿qué es ese ruido que escucho yo? Y dice, mira, le perdonamos la vida a lo mejor del ganado. Esos becerros se veían tan bonitos que los queremos sacrificar a Jehová. ¿Se imaginan? ¿Qué había dicho Dios? Destruye todo. No juegues. No juegues con Dios. Y Saúl poco a poco, hermanos, fue cayendo. A tal grado que el Espíritu de Dios se fue de él. No porque Dios lo hubiera querido dejar, sino porque él no se permitió, no le permitió el tenerlo en su vida. El Espíritu Santo se fue. Y cómo ansiaba Saúl sentir algo en su vida. Sentir que Dios se moviera en su vida. Murió Samuel, el profeta. Y Saúl lo lloraba. Ya no tenía quien fuera el puente de comunicación entre él y Dios. ¿Hasta qué grado llegó el rey Saúl? Llegó al grado de ir y consultar a una bruja. ¿Notas el punto, hermano? Cuando tú te alejas de Dios, difícilmente podrás ser una buena influencia en la vida de las personas.
Cuando tú te alejas de Dios, la voz de Dios no te va a guiar. Y vas a estar completamente perdido. Tú y yo somos invitados, hermanos, a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Porque si no la obedecemos, quiero decirte una cosa, hermanos, alguien más hablará. Jesús dijo que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Y realmente, hermanos, la invitación que se estaba haciendo hace un rato en el anuncio, las piedras son un testimonio de que existió en la historia tal suceso. El templo de Jerusalén es el vivo retrato de que un día hubo destrozo, de que un día por ahí pasó Jesús. Las piedras hablan. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ser cual Elías, de anunciar de que viene el día grande de Jehová. Y como viene ese día grande de Jehová, a ti y a mí se nos va a pedir razón de ello. Al profeta Ezequiel se le dijo, mira hijo de hombre, tú anúnciale a la gente que ahí viene, dice, una destrucción. Y si la gente hace caso, has ganado su alma y la tuya también la has salvado. Pero ¿qué si tú no le dices a esa gente que ahí viene la destrucción? La sangre de tu hermano, dice, se te va a pedir. Es decir, se te va a pedir cuenta de esa persona. Quiere decir que tú y yo tenemos que anunciar este evangelio. Tú y yo tenemos que hablar de que Cristo viene pronto. Ay de ti, ay de mí, dijo Pablo, si no anuncio este evangelio. Ay de mí. ¿Qué quiere decir ese ay? Una lamentación, hermanos. Pobrecito de mí. Qué lástima que yo me pueda perder o me vaya a perder. Porque no hice la tarea que yo tenía que haber hecho. Y que no haya vivido a la altura de lo que yo conocía como hijo o como hija de Dios. Analizábamos la semana pasada acerca de la vida de Elías y específicamente la vida de Juan el Bautista. Decíamos, ¿cómo era la vestidura de Juan el Bautista? Sencilla. Sencilla. Tal como debería de ser la vida del cristiano que está esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? San Pedro nos dice que la vestidura debería ser, dice, no ostentosa. ¿Será que es bueno que andemos nosotros enseñando cuerpo? ¿Será bueno que nosotros andemos gastando, invirtiendo nuestro dinero en cosas innecesarias en nuestro cuerpo? ¿Qué quiero decir con eso? Dice adornos y vestidos costosos, dice San Pedro. Deberíamos de vestirnos con modestia, sencillez. Y el Espíritu de Profecía dice que si nosotros vamos a andar a la moda, hermano, fíjense cómo menciona ella esto. Dice, si vamos a andar a la moda, no tenemos que ser los primeros ni los últimos. Es decir, si queremos andar a la moda, hermano, fíjense, la ropa que yo traigo puesta es una moda, ¿cierto? Pues ya quítatela, pastor, ¿verdad? Pues sí, pues, fíjate, las modas no son malas, hermanos. Todo quien traiga, cualquier ropa que traiga es una moda, ¿cierto? Ahora, ¿tenemos que ser los primeros en usar la moda? Salieron unos pantalones apretaditos, imagínense el pastor Javier con un skinny jeans. Imagínense el pastor todo plano, ¿cómo se vería? Sí. Les soy sincero, a mí no me gusta la ropa apretadita, hermano, me siento un poco incómodo. Sí, les soy sincero. Pero imagínense ustedes, ¿cómo me vería? ¿Cómo se vería el pastor Javier con un skinny jean y una camisita bien apretadita así, rompiendo botón casi?
No deberíamos tampoco ser los últimos. Es decir, no vamos a andar con la ropa del siglo XVII, siglo XVIII, ¿verdad? ¿Verdad? No deberíamos andar vestidos con una ropa que en lugar de causar que verse agradable dirían, ay, mira, pobrecito hermanito, ¿verdad? Deberíamos tener decencia en el vestido, ¿sí? Debería de ser buen gusto y que sea duradera. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía, hermano. De buen gusto y colores que se vean bien en nosotros. Y a la vez que sean duraderos de buena tela. Simple y sencillo, ¿verdad? Así la vestidura debería de ser. Así vivía Elías, sencillo. Así vivía Juan el Bautista, sencillo. Así se vestía. ¿Qué comían? Sencillo, hermanos. ¿Cómo debería ser la alimentación del pueblo de Dios en este tiempo? Fíjense, hermanos, yo decía en una de las presentaciones, el pueblo de Dios comenzó a enfermarse porque consumía lo mismo que consumían las naciones donde comenzaron a entrar ellos. Dios le dijo al pueblo de Israel, búsquenlo ahí en Deuteronomio 18, cuando tenga oportunidad. Dice, cuando entres a esa tierra que vas a heredar, no hagas lo que hacían esas naciones, porque por eso las estoy aventando delante de ti. No hagas como los egipcios. Dice, porque si tú haces como esa gente, las plagas, las enfermedades que ellos tuvieron y que tienen, tú las vas a tener también. Tristemente, hermanos, hoy en los púlpitos, se predica solamente ama a Dios. Eso es lo que importa, la gracia es lo que importa. Sí es cierto, hermanos, la gracia importa. Y de hecho, por gracia somos salvos. Pero nosotros tenemos que vivir a la altura de esa gracia que se nos ha dado. Te pongo el ejemplo. Imagínate, yo no sé si a usted le ha pasado cuando vayan a su perrito. El día de esas veces, ¿verdad? Cuando se baña el perro, ¿verdad? Cuando bañas al perro, tú en cuanto lo terminas de bañar, lo sueltas a que se vaya al patio, que se vaya a la tierra. ¿Qué es lo primero que va a hacer el animal cuando se salga? De nada le sirvió el baño, ¿verdad? Cuando vayamos al perrito en casa, ¿verdad? De esas 2 o 3 veces al año, ¿verdad? Que se baña. Cuando vayamos al perrito, hermano, lo secamos bien. Quisiéramos que se mantuviera así, ¿cierto? Limpiecito. Y lo secamos bien porque sabemos que si siente humedad en su cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a ir a revolcar. Y va a regresar todo sucio. Ya fuiste bañadito, mantente bañadito. Ya fuiste salvo por la gracia de Cristo. ¿Cómo te debes de mantener ahora? En la condición de salvado. En la condición de limpieza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer, con guardar tu palabra. Eso dice el salmista. El proverbista, perdón. Nosotros, hermanos, debemos de mantenernos en esa situación de salvados. Es decir, vivir una vida limpia, pulcra. Y la verdad, hermanos, que no queremos hacer menos las normas de la iglesia. No se deben de hacer menos las normas de la iglesia. Me viene nuevamente a la mente lo que decía Josué hace 2 semanas atrás, el sábado de tarde. Que tristemente, como pastores, muchas veces hemos rebajado las normas. Como pastores, muchas veces, hermanos, con tal de que no se ofenda el hermano o la hermana, voy a permitir que venga así. Les pregunto, ¿está correcto eso? No, hermanos, no está correcto.
Como pastores tenemos que decir la verdad, hermanos. Tenemos que tratar de mantener el orden en la iglesia. Y quiero decirles, hermanos, yo no sé si ustedes están de acuerdo. Yo les mencionaba la semana pasada esto. A veces mis niños quisieran venir en short. Yo les digo, no, mijito, no puedes ir en short a la iglesia. No puedes venir así porque vas a la iglesia. ¿Qué les digo con eso, hermanos? Las normas se deben de mantener. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a bajar las normas? ¿Qué pasa? Al ratito estamos en Babilonia, hermano, y la Biblia dice que debemos de salir de Babilonia. Al estar escuchando un sermón dice, oye, el pastor Javier como que está enojado. No, no estoy enojado, hermanos. Simplemente, hermanos, les digo que el estilo de vida del cristiano que está esperando a Jesús tiene que tener un estándar, al estándar de Cristo, al nivel de Cristo. Porque si nosotros bajamos esas normas, seremos unos más del montón. En el Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 6, dice, 14:6, fíjense, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿cómo? ¿Cómo decía? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorará a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Gracias. Temed a Dios, témele y darle gloria, ¿sí? Darle gloria, darle honra. Ahora les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién es el que está hablando aquí? Más bien, ¿quién es el que tiene que dar el mensaje? ¿Quién es el que tiene que dar la palabra diciendo, temed a Dios y darle honra, darle gloria? ¿Quién es ese que tiene que hacerlo? Dice ahí, y vi otro ángel. Muchos saben qué, hermanos, muchos se quedan sentados. Oh, sí, ese mensaje lo tiene que dar un ángel. Les pregunto, ¿quién es ese ángel? Fíjense, cuando escuchas tú la palabra ángel, ¿qué te imaginas? A un ser blanco, resplandeciente, puro, ¿verdad? Limpio, con alas, hermoso. De ahí que mi mamá me decía mi angelito. Ahora entiendo eso. Sí. Ahora entiendo cuando me habla todavía, porque todavía me dice eso. Me dice mi niño chulo. Fíjense. Pero cuando nos imaginamos un ángel, pensamos que eso es. Y sí es cierto, eso es un ángel, ¿no? Pero en este contexto, gracias. Fíjate, ahí va es bien interesante la palabra ángel. La palabra ángel viene del griego ángelos. ¿Y sabes qué significa ángelos? Mensajero. Así. De ahí tiene parte de la raíz de la palabra evangelio. La palabra evangelio en griego es evangelion. Y la palabra ángel es ángelos. Fíjate. La palabra evangelio es mensaje, buena nueva. Es decir, que un ángelos da el evangelion. Un mensajero da el mensaje. Por lo tanto, no se está refiriendo aquí el texto a esos ángeles con alas. Porque les pregunto, hermano,
¿Vamos a esperar a que vengan unos ángeles y den el evangelio? No. ¿Quiénes son esos ángeles que tienen que decir que la hora del juicio ha llegado? ¿Quiénes son? Nosotros, tú y yo. Tú y yo somos los que tenemos que decir que la hora del juicio ha llegado. Perdón. Y como la hora del juicio ha llegado, te pregunto, ¿cómo le haces tú cuando vas ante un juez? ¿Qué es lo que buscas en primer lugar? Si vas a ir a un juez, ¿qué tienes que buscar en primer lugar? Sí, vas en busca de justicia. Pero para que se te haga justicia, ¿qué buscas? Un abogado. Por lo tanto, aquel que va a estar delante del juez tiene que buscar en primer lugar, ¿quién? A Cristo. San Juan dice, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y como decía la niña ahí, decía, buscamos justicia. Ahora, qué bonita palabra. ¿Quién es la justicia? Cristo mismo es la justicia. Por lo tanto, si vas a estar ante un juicio, hermano, tú tienes que tener a tu abogado y a tu justicia delante de parte tuya. La hora de su juicio ha llegado. Ahora, tienes que ir como lo mejor presentable. Ahora, yo no sé si ustedes son atentos cuando ven las noticias. Pero fíjate que cuando tú vas a estar delante de un juez, al menos en este país, se requiere que la persona que va a ser juzgada vaya bien vestida. ¿Te has dado cuenta de eso? Van bien encorbatados. Y mataron a alguien, están todos tatuados y todos desgreñados y como sea. Pero el día de la audiencia, ¿cómo van? Bien peinaditos, cubriéndose los tatuajes y bien encorbatados. Parecen licenciados, oiga. ¿Qué quiere decir eso? De que estas personas no van a ser juzgados por su apariencia, sino por la narración de los hechos que se presentan, ¿cierto? Por la evidencia. Porque si por la apariencia se guían, pueden decir, ah, no, este sí es matón, está todo tatuado, tiene una cicatriz aquí, tiene un tatuaje en la espalda, una calavera atrás, este es un matón, él sí lo mató, aunque no haya sido. La persona va bien cubierta. Se presenta lo mejor posible para que no sea acusada injustamente. Tú tienes que vestirte de Cristo, porque hermanos, la crisis que viene es fuerte. La crisis que viene a este mundo es fuerte. Y quiero presentar delante de ustedes algo que encontré. Fíjate, mientras tú, hermanos, vivas tu vida cristiana cómodamente, mientras tú vivas tu vida cristiana sin hacer la diferencia donde quiera que estés, incluso mucha gente va a decir, ah, aquella persona era cristiana, nunca lo noté. Fíjense, les voy a contar un caso bien interesante. Cuando yo tenía la edad de 15, 16 años, yo estaba en la escuela allá en México, y recuerdo, hermanos, que yo era tremendo. Yo era bien desastroso. Era tremendo, hermanos. Era grosero, mal hablado y todo. Pónganle todo lo que quieran. Y hermanos, dentro de mis compañeros de fechorías había unos muchachos que eran tremendos también. Pasaron y comencé, antes de bautizarme, comencé a ir a las reuniones. Me acuerdo que un día fui a unas reuniones de laicos. De allá en México, las reuniones de laicos, hermanos, son miles de personas que llegan. Y allí en las reuniones de laicos comencé a ver a algunos de mis compañeros de fechorías. Me llamó la atención eso. Hacia lo lejos los vi. Me bauticé finalmente. Y pude
ver también que una de las chicas que eran compañeras de relajo y que tenían una boca tremenda, también estaban un día, el día que me bauticé. Y yo un día, así, yo siempre he sido un tanto derechito, ¿verdad? Directo, y fui y le digo, oye, ¿cómo es posible que tú, siendo cristiano, nunca me hablaste de Jesús? Y tu estilo de vida jamás me mostró de que tenías a Jesús en tu corazón. Me acuerdo cuando enfrenté a mi amigo Beto y le dije, Beto, ¿cómo es posible que nunca me hablaste de Jesús? Me decía, no, pues ya ves cómo uno es débil, dice, cómo uno es pecador. Ya estábamos en el mismo terreno hablando. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que mientras tú no hagas la diferencia donde vives, la persecución nunca va a venir sobre ti. Si tú quieres en verdad, fíjate, escucha esto, hermano, la persecución va a venir cuando se despierte en nuestra vida el verdadero cristianismo. El cristianismo puro como lo vivían los apóstoles. Y quiero que escuches esto. Cuando más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios, escucha, y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Cuando tú presentes tu fe firme, limpia, pura, es cuando vas a encontrar entonces la oposición. Que vivan en conformidad con la norma divina, permanecerán firmes en el tiempo de prueba. Gracias. No había de limón. Hermanos, la crisis que viene va a ser fuerte. Y tal como Elías, que se tuvo que enfrentar ante los adoradores de Baal, tal como Juan el Bautista, que se tuvo que enfrentar ante el espíritu contradictorio de los fariseos, saduceos y contra la mano criminal de Herodes, tú y yo también tendremos que enfrentarnos ante ese tipo de gentes. Y muchos, escucha esto, les pregunto, ¿Juan el Bautista le predicó a personas que conocían a Dios? Sí. Se decían ser religiosos y en verdad no amaban a Dios. Pues a ti y a mí nos va a tocar enfrentarnos tal como Elías, tal como Juan el Bautista. Y especialmente ante personas que dicen que aman a Dios, pero que pisotean hoy la ley de Dios. A ti y a mí, hermanos, nos va a tocar hacerle frente a esa situación. Sigue diciendo, cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Te pregunto, hermano, escucha esto. Por eso les digo que vengan el miércoles porque estamos estudiando el cuerno pequeño. ¿Qué vas a hacer? Y esa ley muy pronto vendrá, muy pronto vendrá. Francisco viene ahora en septiembre aquí a Estados Unidos. Y va a haber grandes sorpresas, hermanos. El Papa Francisco viene y trae tremendas noticias. Va a haber cambios en la política de este país. Y pronto se va a comenzar a legislar. Y como decía anteriormente aquí, ¿estás preparado o no? Tendrás que afrontar la prueba que vendrá. Muchos hermanos, cuando vengan las pruebas, ¿qué van a hacer? Se van a quebrantar. ¿Qué vas a hacer cuando se diga en las noticias? Es una ley el que tienes que guardar el domingo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo me acostumbré a pisotear ese día, no me importa. Trabajo hasta tarde, el viernes de noche, veo la manera como quiero que termine el sábado para hacer mis cosas. Bueno, para ti no va a ser problema entonces, ¿sí? Para ti no va a ser problema. Pero si en verdad quieres ser fiel a Dios, hermanos, va a ser un problema para ti. Y es entonces cuando te vas a encontrar con que en verdad tendrás que ser como Elías. Te vas a enfrentar a los Baales, a los adoradores de Baal.
te vas a enfrentar a aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Dice, cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Esto viene en el libro Hechos de los Apóstoles. Hermanos, tengo mucho para leer, tengo mucho para compartir con ustedes, pero quiero decirles, hermanos, que estamos viviendo en tiempo prestado. Y tú y yo tenemos que vivir a la altura del primer Elías, a la altura del segundo Elías, a la altura del tercer Elías. Es decir, de aquellos que han de decirle al mundo, hey, el día viene, la crisis viene, la persecución viene, la destrucción viene a este mundo porque adoran a la bestia y a su imagen. Les pregunto, hermanos, ¿estás haciendo eso? ¿Te estás preparando para esos momentos difíciles? ¿Te estás preparando para cuando se dé una ley donde no puedes tú ni comprar ni vender? Imagínate que tus niños tienen hambre, tienen sed, quieren su leche y tú no puedes ir a la tienda. No puedes negociar. A menos de que tengas ciertas características que te hacen capaz de poder comprar eso. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? Si estás acostumbrado a dar a torcer tu brazo, si estás acostumbrado a pisotear la ley de Dios, hermano, no va a ser difícil. Pero si tú dices, si desde hoy, acuérdate de lo que dijo Jesús, el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. El que es infiel en lo poco, en lo mucho también va a ser infiel. Hermano, cuestionémonos nuestras vidas. ¿Qué tan fieles somos a Dios? Estamos viviendo a la altura del tercer Elías. Hay más que hablar todavía de esto, hermano, y más fuerte todavía. Quiere el Señor que esto nos motive a nosotros a prepararnos, porque el día viene. El día grande de Jehová viene. ¿Y quién va a estar firme? Solamente aquel que se haya alimentado, solamente aquel que haya caminado, que se haya empapado de la palabra de Dios. Solamente aquel que se haya acostumbrado a hacer la voluntad de Dios. Aquel que nunca hizo la voluntad de Dios, hermanos, no se va a preocupar. ¿Sí? No se va a preocupar. Y yo estoy, hermanos, en mi corazón, yo oro siempre por aquellas personas que un día han estado caminando por las filas de la iglesia de Dios. Aquellos que se han enfriado, que se han ido de la iglesia. Yo oro por ellos, deseando que el día cuando vean esa realidad, cuando vean que las leyes en verdad se dan, cuando vean en verdad que lo que está escrito en la profecía se da, ellos digan en verdad lo que la iglesia enseña. Eso es la verdad. Esa gente pueda volver a la iglesia. Pero también oro por aquellos que hoy están así, con un pie adentro y un pie afuera. Oro por mí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vengan esos momentos difíciles, mucha gente que hoy no está firme en la iglesia, se va a ir de la iglesia. Y los de la propia casa, los de la propia iglesia, nos van a entregar a tribunales, hermanos. Van a decir, oh, yo no soy de ahí. Él sí, mira, yo sé dónde viven. Sí, oh, yo era antes de esa iglesia, pero yo ya no. Hermanos, muchos van a ir tras Baal, otros van a permanecer firmes, como Elías. Te pregunto, ¿en qué lado estarás? Que el Señor te halle firme para ese día. Que Dios te bendiga y que podamos nosotros, que ninguno de los que estemos aquí, falte en ese día, cuando venga el Señor y digamos, he ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo sábado. Vamos a cantar el último canto, el último himno con gozo y alegría.
te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome, pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Oremos. Gracias te damos, amado Padre, porque a través de tu palabra, tú nos invitas a prepararnos, porque el día grande viene y tenemos que prepararnos, Señor. Pedimos que tu santa palabra y tu santo espíritu puedan, Señor, transformar nuestros corazones y que podamos doblegarnos a ti y tomar la decisión de ser enteramente tuyos. Bendícenos en este día y, Señor, que nunca te apartes de nuestro camino, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.